Bueno amigos, buenas tardes o muy buenos días a todos los paisanos de Guatemala, a todos los paisanos de San Francisco de la Unión y a toda la gente de México, Centroamérica, Suramérica, a toda la gente de Europa, a toda la gente del mundo. En esta oportunidad me tomo la libertad de dirigir algunas palabras hacia ustedes en este momento crítico, en este momento difícil. Siempre queremos tomar la palabra. En este caso quisiera expresar algunas palabras de aliento, de exhortación, de animación para toda la gente en general en estos momentos difíciles. Yo quisiera hablar de estos temas, en este caso el tema del coronavirus, que tiene atemorizado una gran mayoría de la gente, porque es una pandemia que azota y que ataca a la gente, a los países. Y es que es importante dirigir una palabra de esperanza en esta tarde, en esta oportunidad, amigos, amigas, jóvenes, señores y señoritas, damas y caballeros. En esta oportunidad me tomo la libertad de dirigir algunas palabras. Vamos a formular una pregunta. Número 1. ¿Qué hay detrás de todos estos problemas del coronavirus a nivel mundial? Es importante no solamente entender el problema que surge en estos precisos momentos, el cual muchos de nosotros estamos o están encerrados en su apartamento, en su casa, por el miedo del contagio de coronavirus. Por supuesto, voy a empezar con un mensaje de esperanza que Jesús dirige sus palabras, porque una de las cosas que a mí me gusta también, no solamente me gusta lo que es la religión, la política, sino que me gusta también de poder mirar un poquito más allá de los problemas o de las noticias que nos están ahora sí llenándonos de la mente, de miedo, de las distancias sociales que se está creando en este preciso momento. Así que, amigos, para un mensaje de tranquilidad, de esperanza, obviamente son los mensajes de Jesucristo, el Hijo de Dios. A mí me gustan estos mensajes porque son mensajes únicos. Son mensajes con claridad, son mensajes de esperanza. Y esto lo dijo Jesús. Lo encontramos en la Biblia, obviamente, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 y siguientes. De hecho, hasta el 17. Dice así: no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así,
no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí también, conocerán al Padre. Pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y eso nos basta. Jesús respondió: Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño esto, no viene de mí, sino que el Padre, que permanece en mí, hace sus obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Crean esto, y si no, créanlo por las obras mismas. En verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, les hará aún mayores. Todo que pidan en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Obviamente leo este pasaje para que tengan un poco de esperanza, un poco de paz, de tranquilidad, porque para mí es importante utilizar las palabras de Jesús en este preciso momento, porque dice: si ustedes me aman y guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, después de este breve mensaje de Jesús, quiero hablar sobre el signo del tiempo que estamos viviendo en este momento. Hay muchas formas de poder ver esto. Podemos verlo sobre todo la situación en que estamos en este momento, la gran mayoría en el mundo, en los gobiernos decretaron este toque de queda, es decir, estar encerrado en casa. Y existe mucha incertidumbre, muchos problemas, muchas preocupaciones, no solamente por el miedo de que uno pueda salir contagiado por esa enfermedad, y la forma en que nos presentan los noticieros a diario, minuto a minuto, horas tras horas. Y es que lo hacen, ¿cómo le puedo decir? Lo hacen de una manera que crean caos, que crean miedo.
Porque cuando entra la enfermedad o entró la enfermedad en nuestros países, por ejemplo en Guatemala, en México, en los Estados Unidos donde nosotros nos encontramos, siempre aparecen las noticias de que fueron infectado 1, 2, 3, 4 y luego van contando la muerte. Ahora sí van muriéndose 1, 2, 3, 4, 5, hasta 100, 200, 300, 400 y luego ponen un total de la muerte durante días o durante un día a nivel mundial y a nivel país y a nivel local. Y, y bueno, pues de hecho también ponen, digamos, la información de las muertes a nivel mundial por 1 hora. Entonces, obviamente, este tipo de mensaje crea mucho miedo. Pero bueno, lo importante es que nosotros en esta oportunidad quisiéramos entender qué hay detrás de todo esto. Es importante entenderlo y como base vamos a leer un poquito, digamos, las historias que fueron acontecidos muchos años atrás en otros pueblos. Y es que en la misma Biblia aparecen también estas mismas enfermedades y tienen un solo objetivo. Y yo lo voy a ir mencionando, que son las plagas que aparecen en los libros de la Biblia, en este caso que se encuentra en el Éxodo. Si alguno está interesado de ver lo que estaba pasando en ese tiempo, se encuentra en el capítulo 7 hasta el 11, me parece, en el libro del Éxodo. Y aquí yo voy a ser un poco breve porque es muy larga, pero trataré de hacerlo un poco más breve. Las pandemias, pestes y plagas en Egipto. Primero, había una lucha política, económica, religiosa en ese tiempo entre los israelitas y los egipcios, entre Moisés y el tremendo faraón. Bueno, esas luchas que existían en esos tiempos, surgieron todas esas pandemias, estas pestes, estas plagas, y tenía un objetivo principal. Su objetivo principal de estas plagas era la muerte de los egipcios. O sea, era la muerte de un pueblo que tenía sujetado al pueblo de Israel a la esclavitud. Pero no solamente era el pueblo de Israel, sino que había otros pueblos a su alrededor que también los tenía esclavizados. Entonces había una lucha de poder a poder para que la persona que era sujetado a la esclavitud, era necesario salirse de esa esclavitud hacia la libertad. Y Moisés utilizó esas estrategias religiosas amenazando a ese tremendo faraón. Y bueno, voy a ir leyendo rápidamente y a ver si logramos terminarlo. Dice aquí, el primer plaga es que el río Nilo se convierte en sangre por el bastón de Moisés. La consecuencia de esta plaga es que murieron los peces y el río queda contaminado. Y de esta manera los egipcios no pudieron beber del agua del río Nilo. Ahí empieza la primera plaga.
La segunda plaga es la segunda plaga es la de los ranas. Las ranas significa, obviamente su significado es meterle miedo a los egipcios. Y lo interesante de esta plaga es que las ranas salían del mismo río. La tercera plaga, los mosquitos salían de las tierras persiguiendo a hombres y animales de los mismos egipcios. La cuarta plaga, eran tobanos, es decir, moscas, más grandes y que infestaban a hombres y mujeres de Egipto. Habían dos tipos de moscas. Había un mosquito pequeño que también su objetivo era perseguir a los hombres, mujeres y animales de los egipcios para infestarlos, o sea, infectarlos. Esto es muy importante. Vean todo lo que estaba ocurriendo, pero esto estaba ocurriendo porque había una lucha tremenda económica, política en esos tiempos, y es en nuestro tiempo, el día de hoy, todavía existe esa fuerza política, económica que se impone a nivel mundial. Vemos la quinta plaga, la enfermedad que mató los animales, burros, caballos, camellos y ganados de los egipcios. Era una plaga que eran, digamos, dirigidos a los animales, para que se murieran todos los animales. Y había una razón aquí. O sea, primero, para ir debilitando a los egipcios, ¿no? Porque los egipcios dependían de los caballos, de los camellos y ganados. O sea, este era un objetivo político. Y pues eran o sea, de los anteriores, por ejemplo, del río, contagiar con sangre y contagiarlo con enfermedades, era el objetivo que los egipcios también se pudieran muriendo, también digamos, que vayan a ir sufriéndose ellos también por el simple hecho de que ya no pueden tomar del río, porque ellos dependían del río, o sea, que dependían el 100% del río, y cuando era infestado o era infectado o contaminado, entonces los egipcios se estaban debilitando en ese momento. Pero era una lucha tremenda. Y continúe. La sexta plaga, este es muy tremendo, pero mire, fíjense muy bien. La sexta plaga de úlceras, dice, un polvo de ceniza esparcía por todo el territorio de Egipto, provocando úlceras, tumores en los hombres, mujeres y animales de los egipcios. ¿Se dan cuenta? O sea, todo las plagas, su objetivo principal era golpear al pueblo de egipcio, de parte de en este caso, los israelitas que estaban luchando para liberarse de la esclavitud del egipcio, de los egipcios, en este caso del tremendo faraón. La séptima plaga, granizos que bajaba del cielo, haciendo matar a hombres y mujeres y animales de los egipcios. O sea, si se dan cuenta, todo esto simplemente es la misma estrategia, el mismo objetivo de matar y debilitar a los egipcios. Octava plaga, langostas, que cubre la tierra egipcia, devorando todo árboles en los campos. También se llenaban las casas, devorando todo lo que había en las casas egipcias. En este caso, las langostas significa, digamos, una plaga que devoraba la comida.
¿no? Porque los egipcios dependían de las plantas, de los árboles, y dependían, digamos, este, de, de sus bodegas o sus acumulaciones que tenían en sus casas y eran devoradas. Entonces, obviamente, esta era una estrategia política para ir debilitando a los egipcios. De parte, obviamente, del pueblo de Israel, utilizando la política económica, religiosa, y por eso es que aparecen todas estas plagas. Novena plaga: las tinieblas. La gente caminaba en tinieblas y no podían verse unos y otros, ni nadie podía moverse durante 3 días. Es decir, estaban encerradas en sus casas por miedo a las tinieblas de, digamos, de esta novena plaga. La última. Esta es la última plaga. Esto es muy importante. 10ª plaga: la muerte de los primogénitos de Egipto, incluyendo al faraón, con todos los primogénitos de los esclavos que existían en Egipto. Estas son las pequeñas experiencias o grandes experiencias que se dio en ese tiempo en Egipto, entre Israel y Egipto. Obviamente su objetivo aquí, los israelitas, que lo utilizaron como una excusa para lograrse liberarse de esta tremenda esclavitud de parte de los egipcios. Quizás muchos dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver hoy con nosotros? Pues tiene que ver mucho, porque muchos de nosotros estamos encerrados, con mucho miedo de la enfermedad. Pero todo este encerramiento, estas encerradas, todo este toque de quedas, está debilitando a muchas familias. O sea, hay un objetivo principal esto, porque hay gente que a mí me parece, bueno, todos somos libres, ¿verdad? Hay gente que alaban a los gobiernos, que están haciendo las cosas bien, y todo parece que sí están intentando hacer las cosas bien. Sin embargo, la realidad de las cosas es que realmente no lo están haciendo, sino que dejaron que entrara la enfermedad todavía digamos, en nuestros países, y entonces empezaron a tomar precauciones, empezaron a los toques de quedas, pero realmente no evitaron a que llegara esta enfermedad en nuestros países. Porque sabemos exactamente, amigos, estos gobiernos, como ustedes saben, ellos utilizan la religión, la política, la cultura, digamos, la imposición económica, para ellos, para que los que están siempre arriba, siempre tienen que mantenerse arriba. Y todo esto hace que la gente, digamos, los que estamos abajo, en este caso la clase trabajadora o la clase media, que son los que van a, digamos, sufrir más este problema. Y entonces el objetivo de este problema que estamos viendo hoy en día es de que los gobiernos realmente están poniendo en trampa a muchas familias y a muchos gobiernos también. Muchos gobiernos que no están aliados con los gobiernos que, en este caso, el gobierno imperialista, el gobierno capitalista, ellos no les importa a la gente. O sea, ese de que nosotros protegemos a la gente, nosotros no queremos que se muera la gente,
o sea, realmente a ellos no les importa eso, porque su lineamiento político no es lo que les enseña, sino que el principal, eh, digamos, principal enseñanza, doctrina política de ellos es generar millones de dólares, acumular millones de dólares, y no importa cómo, pero es la forma en cómo lo hacen. Pues si tienen que matar gente, lo hacen. Si tienen que lanzar un virus, también lo hacen. Imagínate, en, en la Segunda Guerra Mundial, en el año 1940, creo que al año 1954, por ahí, imagínate si fueron capaces de lanzar una bomba química en, en, en Japón, donde mataron miles y miles y miles de gente, millones de gente, y no les importó. En tiempo de guerra aquí en Guatemala mataron a miles y a miles y a miles de gente indígenas. No les importó, con tal de imponer su política. Tristemente, ese es el tipo de política que nos están gobernando. Pero hay quienes que lo la alaban, en este caso nosotros no, porque entendemos que los gobiernos solamente utilizan a la gente. Entonces, pero bueno, la esperanza para nosotros es de que a pesar de todas esas negatividades, a pesar de todos esos sufrimientos, esas preocupaciones, a pesar de todo eso, siempre saldremos adelante. Primero, porque debemos de estar fuerte. Segundo, tenemos que eliminar todo ese miedo que nos están metiendo. Si no tomemos la libertad nosotros mismos de averiguar realmente qué significa todo esto en nuestro tiempo. Y que no nos debilite nuestra familia, nuestra mente, sino que vamos a salir adelante de todos estos problemas que están surgiendo en este momento. Así que son pocas mis palabras, amigos. Espero que la podemos comprender. Y nada, lo hice porque para mí era importante hablar de este tema y ese fue mi mensaje hasta el día de hoy para todos ustedes, amigos y amigas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.